Esto sucedió cuando empecé a trabajar como niñera. Mis padres eran drogadictos, lo que no me dejaba otra opción que trabajar en empleos de medio tiempo para ahorrar antes de mudarme. Venía de un trabajo en un lavado de autos que un amigo me consiguió. Después de esperar casi media hora cuando mi papá no apareció, empecé a caminar hacia casa. Mientras caminaba, los densos bosques a ambos lados del camino creaban una atmósfera espeluznante a mi alrededor. Estaba a punto de girar a la izquierda cuando mis ojos se dirigieron a un gran árbol. Algo estaba atascado en ese árbol y el viento lo hacía rasgarse. Me acerqué y vi un anuncio de una persona desaparecida. El anuncio parecía frágil, y debajo podía ver otra página. Arranqué el folleto de la persona desaparecida y vi un anuncio de una niñera interna. No estaba segura de si debía postularme o no, así que me llevé el folleto conmigo. Pensé que lo decidiría al llegar a casa. Cuando llegué a casa vi humo saliendo de la ventana de la cocina. Inmediatamente corrí y encontré a mi mamá tirada en el suelo de la cocina, inconsciente, y a mi papá desmayado en el sofá, drogado hasta las cejas. Tuvieron suerte de que llegara a tiempo, de lo contrario, nuestra casa se habría incendiado llevándose a mis padres con ella. Controlé la situación y los desperté a ambos. Fue la primera vez que les grité: «Ustedes están enfermos. ¿Saben qué? No tengan hijos si ni siquiera pueden mantenerse de pie». Corrí a mi habitación y empecé a empacar mis cosas. A la mañana siguiente llamé al cliente y afortunadamente conseguí el trabajo. Tomé un taxi y me dirigí hacia un nuevo comienzo. Después de continuar por la autopista, el conductor del taxi giró a la derecha y llegamos cerca de un camino polvoriento que llevaba al bosque. Cuando el auto llegó cerca de una enorme puerta de hierro, finalmente me di cuenta de lo ricos que eran estas personas. No era solo una casa, era una mansión. Presioné el botón de la puerta y un hombre habló desde el micrófono que estaba allí. «Por favor, espere». Pasaron unos segundos más y la puerta de hierro se deslizó, haciendo un sonido metálico rústico. Un hombre mayor de estatura media, vestido como un mayordomo, se acercó a mí. «Bienvenida a la residencia Whistling Woods, por favor, acompáñeme». El hombre tomó mi equipaje y comenzó a caminar hacia la casa. Lo seguí mientras me maravillaba de lo enorme que era la propiedad. Un hermoso jardín verde con una fuente de mármol en el medio me dejó boquiabierta. Caminando por el artístico sendero hecho con guijarros blancos, llegamos a la puerta principal. El hombre giró el pomo y di mi primer paso dentro de esa gigantesca casa. Vi a un hombre alto y apuesto, probablemente en sus 40 años, parado cerca de las intrincadamente elaboradas escaleras de madera y fumando un cigarro. Exhaló nubes de humo y dijo con una voz profunda: «Soy Josué Marshall. Debe ser Brittany. Mi esposa ha hablado contigo antes». «Sí, gracias por recibirme, señor Marshall», respondí. Él sonrió y le dijo al mayordomo: «Lleva a la señorita Brittany a su habitación». Luego se dirigió a mí y dijo: «Ve con él y arréglate, nos veremos en el almuerzo». Asentí con la cabeza y seguí en silencio al anciano. La casa estaba tan silenciosa que me sentía avergonzada cada vez que mis pasos hacían un sonido chirriante en el piso de madera. Mi habitación estaba en la planta baja, a la izquierda, frente a la sala de estar. Nunca había estado en una habitación tan lujosa antes. Las suaves almohadas y la enorme cama me hacían sentir incómoda, como si tuviera miedo de tocarlas. El mayordomo dejó mis maletas cerca de la mesa y dijo: «El almuerzo es a las 12:30. Por favor, presione el interruptor blanco si necesita algo». Después de una relajante ducha caliente, cuando llegué al comedor, vi que el señor Marshall ya estaba sentado allí. La mesa estaba llena de comida y algunos de los platos parecían estar fuera de mi alcance. Me senté y él dijo: «Aquí viene mi esposa y nuestro hijo Noé». Me giré y vi a una mujer frágil y pequeña entrando al comedor con un muñeco espeluznante. El muñeco estaba vestido como un caballero. Dije en voz baja: «No veo a su hijo, señor Marshall». Él me lanzó una mirada avergonzada, y la señora Marshall habló con una voz chillona: «¿Estás ciega? Aquí está nuestro hijo Noah». Y colocó al muñeco en la silla frente a mí. Me sentí extremadamente humillada y ciega al mismo tiempo. Dije con una voz vacilante: «Oh, lo siento, señora Marshall, no lo había notado». Toda la comida transcurrió como una pesadilla. Al principio pensé que debía ser una broma o algo así, pero pronto me di cuenta de que la señora Marshall realmente trataba a ese muñeco como un niño vivo. Hablaba y reía mientras le daba de comer sopa al muñeco. Apenas podía comer y trozos de comida y sopa caían sobre el muñeco,
pero a la señora Marshall no le importaba. Su comportamiento señalaba que estaba mentalmente inestable. Nadie dijo una palabra durante toda la comida, y me di cuenta de que fue un gran error venir aquí. Después del almuerzo, la señora Marshall me llevó a la habitación de su hijo y me entregó una lista. Todos los días debes seguir este horario para Noah. Si te saltas alguna tarea, se enojará mucho y lo último que querrás es un Noah enojado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No podía creer lo que veía. Esta mujer estaba completamente loca. Tomé la lista y me dirigí a mi habitación, donde me encontré con el señor Marshall en el camino. Se disculpó por el comportamiento de su esposa y finalmente reveló qué demonios pasaba con esa mujer. Hace 2 años, la señora Marshall dio a luz a un niño al que llamaron Noé. Cuando el niño tenía 1 año, se salió de su cuna y se acercó a las escaleras. Antes de que alguien pudiera atraparlo, el niño se resbaló y cayó por las escaleras afiladas, y murió. Desde entonces, la señora Marshall perdió la cabeza y agarró el juguete favorito de Noah, afirmando que su hijo seguía vivo. El señor Marshall suspiró y dijo: «Créeme, Brittany, odio fingir en esta locura, pero ya he perdido a mi hijo, no puedo perder a mi esposa». Me sentí mal por la pareja y sin tener muchas opciones decidí seguirles el juego. Comencé a cuidar del muñeco, como si fuera Noé, siguiendo la lista que me dieron. Lo despertaba por la mañana, lo bañaba, le cambiaba la ropa e incluso lo llevaba a pasear en su cochecito. Pero con el tiempo, empezaron a suceder cosas extrañas. Una noche, después de cenar, llevé el muñeco a su habitación para acostarlo. La última tarea del día incluía cantarle una canción de cuna a Noah, y en la lista había una mención estricta de que debía terminar toda la canción antes de dejarlo solo. Continué con la farsa durante casi 1 semana, pero en la 5ª noche finalmente me di por vencida. Estaba cansada de poner toda mi energía en cuidar de un muñeco y quería irme a la cama temprano, así que tarareé algunas líneas de la canción de cuna, y luego me levanté para irme. Tiré el muñeco en la cuna por frustración y apagué la luz de la habitación. Cuando volví a mi cama y me acosté, no podía dejar de pensar cuánto tiempo podría soportar esta tontería. Pensamientos iban y venían en mi mente, y me quedé dormida. No recuerdo la hora exacta, pero me desperté sintiendo pequeños dedos haciéndome cosquillas en los pies. Al abrir mis ojos soñolientos, vi una figura negra sentada en mi cama, en posición de gateo. Dije con voz adormilada: «Por favor, déjame dormir, Noah», y me volteé hacia el otro lado. Fue entonces cuando la figura se rió de una manera muy espeluznante, y me incorporé en la cama de golpe. Encendí la lámpara de la mesita de noche y me encontré sola en mi habitación. ¿Qué demonios acababa de ver? Me levanté de la cama empapada en sudor, y fui al baño a echarme agua en la cara. Con el primer chorrito de agua, escuché la voz de la señora Marshall afuera, y miré por la ventana del baño. La señora Marshall corría hacia el bosque gritando: «No, bebé, no, vuelve con mamá». Corrí inmediatamente afuera pensando que estaba teniendo una crisis. La vi yendo hacia el lado izquierdo del jardín, así que corrí en esa misma dirección. Su camisón rojo brillaba en la oscuridad, y sin pensarlo 2 veces la seguí hacia el bosque en medio de la noche. Después de un punto determinado la perdí de vista en la oscuridad. Me quedé parada sin saber qué hacer, vagando por esos bosques. No había nadie a mi alrededor. El ulular de los búhos mezclado con los aullidos de los coyotes me hizo sentir como si hubiera entrado en un mundo al que no pertenecía. Me giré y me encontré cara a cara con la señora Marshall. Estaba como una loca, con los ojos inyectados en sangre, mirándome fijamente. Agarrándome por los hombros me gritó: «¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para hacerlo enojar? Te dije que siguieras la lista. ¿Por qué no me escuchaste?» Se volvió hacia el oscuro bosque y gritó con dolor: «Noah, cariño, vuelve con mamá. Mamá te cuidará bien». «Señora Marshall, por favor, contrólese. Su hijo no está vivo. Tiene que aceptarlo, por favor, deje esta locura. ¿Qué estás diciendo? No lo escuchas llorar, escucha». Estaba a punto de decir lo enfermizo que era todo esto, pero mis labios se sellaron de inmediato. Detrás de mí, se escuchó el llanto de un bebé. Todo el bosque tembló con ese llanto enojado y doloroso. El eco de ese llanto me hizo doler la cabeza y mi corazón explotó de terror, pero no podía moverme. Me quedé ahí parada mientras el llanto psicótico se hacía más y más fuerte. La señora Marshall se rió como loca al ver mi cara petrificada. «Mira, ahora ella cree que estás vivo. ¿Estás contento ahora?»
Mira lo que le hiciste a mi hijo, lo hiciste llorar. Me giré y vi a un niño parado a cierta distancia de mí, sosteniendo ese muñeco. El niño no tenía ojos, de sus cuencas vacías brotaba oscuridad, y de su boca salía un vómito negro mientras abría su mandíbula casi hasta el pecho. Grité con todas mis fuerzas y me desmayé en el suelo. El mayordomo me encontró inconsciente en el bosque a la mañana siguiente. Tenía fiebre alta, y el señor Marshall llamó a mi padre desde mi teléfono. Mis padres vinieron a recogerme de su casa. No hablé. No salí durante un mes. Nunca hablé con mis padres sobre lo que pasó allí, y ellos tampoco tocaron el tema. Supongo que solo estaban contentos de que encontraron a su hija viva. Hasta el día de hoy, a menudo me despierto escuchando ese llanto enojado de un niño acompañado por la voz de la señora Marshall. Noah, bebé, ven con mamá, te cantaré una canción de cuna. Nunca me gustó mi niñera mientras crecía. No es que la odiara, pero su nombre era Samantha. Y realmente no hacía mucho aparte de tumbarse en mi sala comiendo mi comida mientras mis padres no estaban. Solía pensar que ser adolescente debía ser fácil si te podían pagar por no hacer nada, como ella. La última vez que me cuidó, yo tenía alrededor de 11 años. Theo, mi hermanito, tenía 8 en ese momento, mientras que mi hermano mayor, Tadeo, tenía 13. Tadeo les había estado diciendo a mis padres desde que técnicamente se convirtió en adolescente que deberían dejarlo a él cuidarnos a Theo y a mí, en lugar de contratar a Samantha como niñera. Resulta que mis padres realmente debieron haberle hecho caso. Mis padres iban a salir en su cita mensual y llamaron a Samantha para que nos cuidara, como lo habían hecho cientos de veces antes. Y justo como las cientos de veces anteriores, Samantha inmediatamente se lanzó al sofá y comenzó a jugar con su teléfono en el momento en que mis padres se fueron. Solo se levantó del sofá cuando llegó la hora de darnos de comer. Calentó algunas sobras en el microondas y todos charlamos en la mesa durante la cena. O más bien mis hermanos y yo charlábamos entre nosotros mientras Samantha le enviaba mensajes a alguien por su teléfono sin prestarnos atención. Supuse que debía ser su novio. Las pocas veces que la había escuchado hablar por teléfono en lugar de mandar mensajes, usaba palabras como bebé o amorcito, mientras hacía ruidos de besos al teléfono. Asqueroso, lo sé. Sin embargo, noté algo extraño en ella esa noche. No estaba tan distraída como de costumbre. De vez en cuando levantaba la vista de su teléfono para mirar por una de las ventanas, como si estuviera tratando de vigilarnos, como se suponía que debía hacer. Una vez que la cena terminó, se volvió a sentar en el sofá con su teléfono, mientras Tadeo y yo nos quedamos haciendo los platos. ¿Notaste algo raro en Samantha?, le pregunté a Tadeo mientras lavábamos y secábamos los platos de los que habíamos comido. No mucho, ¿por qué? Bueno, sigue levantando la vista de su teléfono y mirando las puertas y ventanas. Es como si en realidad estuviera preocupada por nosotros, lo cual es raro porque es Samantha. Tadeo soltó una pequeña risa. La casa podría estar en llamas y ella no se molestaría en apagarla. Estoy seguro de que no es nada. Sí, probablemente tienes razón, respondí, quitándome el pensamiento de la cabeza y enfocándome en terminar de lavar los platos sucios. No obstante, no podía dejar de pensar en ello mucho después de que Samantha nos enviara a los 3 a la cama. Me quedé despierto pensando en lo que podría haber hecho que la siempre apática Samantha se preocupara por nosotros. Estaba a punto de olvidarlo cuando escuché el sonido de un vidrio rompiéndose en el piso de abajo. El sonido despertó a Theo, y me levanté de la cama inmediatamente. ¿Qué fue eso?, preguntó Theo mientras se frotaba los ojos, todavía medio dormido. No lo sé, respondí, pero voy a averiguarlo, quédate aquí. Abrí con cuidado la puerta de nuestra habitación y pasé sigilosamente frente a la habitación de Tadeo, bajando las escaleras con el corazón latiéndome con fuerza. Apenas pude dar 2 pasos cuando me quedé congelado en mi lugar al ver lo que había a través de la barandilla. Un hombre estaba parado en medio de la sala de estar con un saco marrón colgado sobre su hombro. No llevaba máscara y caminaba como si fuera dueño del lugar, hurgando en los cajones y armarios, tratando de encontrar algo valioso. En el suelo vi uno de los jarrones de mis padres roto en cientos de pedazos. Supongo que debió haberlo roto mientras intentaba meterlo en su bolsa, lo que causó el ruido que nos despertó. Sin saber qué hacer, corrí a la habitación de Tadeo y abrí la puerta. Él estaba despierto en su cama,
pero tenía los auriculares puestos, así que probablemente no había escuchado el sonido del jarrón rompiéndose en el piso de abajo. Parecía sorprendido cuando me vio y se quitó los auriculares. ¿Estás bien, hermanito? ¿Hay alguien en la casa? Solté con horror. Una seriedad cubrió el rostro de Tadeo y de inmediato agarró un bate de béisbol que tenía junto a su cama. Ve con Teo y llama a la policía, pero... Nada de peros, yo me encargaré de esto. Solo podía suponer que intentaba demostrarse a sí mismo y a nuestros padres que podía cuidarnos a Teo y a mí. Aún así, no podía soportar la idea de dejarlo enfrentarse solo al intruso. Envié un mensaje de texto a la policía y me fui a observar desde la barandilla mientras Tadeo iba a confrontar al ladrón. El ladrón estaba en medio de vaciar una caja fuerte, cuando Tadeo corrió hacia él con el bate de béisbol levantado en el aire. El ladrón ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que Tadeo le golpeara la cabeza con el bate. Sentí alivio al ver al hombre caer al suelo con sangre brotando del lado magullado de su cabeza. Pero Tadeo no se detuvo ahí, siguió golpeando al ladrón, bajando el bate una y otra vez sobre su cabeza, su pecho, en cualquier parte que pudiera golpear. No podía decir si era ira justiciera o adrenalina temerosa lo que alimentaba sus golpes, pero me empezaba a asustar más que el ladrón que yacía en el suelo. «Tadeo, ya basta», grité con lágrimas en los ojos. Tadeo detuvo su bate a medio golpe. Si hubiera seguido, estaba seguro de que el ladrón que se retorcía en el suelo habría muerto. Vi a Tadeo tomar una respiración profunda, lo cual pareció calmarlo. Se giró hacia mí diciendo algo, probablemente una reprimenda por no haber hecho lo que dijo, pero todo lo que pude escuchar fue un leve sonido de gorgoteo cuando un cuchillo atravesó su garganta desde atrás y salió por el frente de su cuello. Detrás de él, sosteniendo el cuchillo, estaba Samantha, con su boca retorcida en una sonrisa malvada y los ojos llenos de rabia. Sacó el cuchillo, y un geyser de sangre brotó del agujero en el cuello de Tadeo. Él cayó de rodillas y se agarró la garganta abierta, luchando por respirar a través de la sangre que llenaba sus pulmones. Ella ni siquiera le dio oportunidad. Le clavó el cuchillo una y otra vez, gritando obscenidades mientras lo hacía, llamándolo imbécil por haber herido a su novio. De inmediato entendí lo que estaba pasando y corrí de vuelta a mi habitación. Cerré con llave la puerta y me escondí bajo la cama con Teo hasta que la policía llegó en respuesta a mi mensaje de texto. Samantha y su novio fueron arrestados y llevados bajo custodia. Tadeo fue sacado en una bolsa para cadáveres. Samantha nunca estuvo preocupada por nosotros. Fui estúpido al pensar lo contrario. Solo quería asegurarse de que ninguno de los vecinos estuviera despierto para que nadie viera a su novio cuando lo dejara entrar a la casa para robarnos. Todavía no he perdonado a mis padres por contratar a alguien como Samantha para cuidarnos, y sinceramente, no creo que ellos se perdonen a sí mismos tampoco. Comencé a trabajar como niñera en la universidad para ganar algo de dinero extra. Era eso o un trabajo de medio tiempo en McDonald's, y ser niñera me ofrecía un horario más flexible. Al ser la mayor de 4 hermanos, era bastante buena con los niños también, así que me pareció una buena opción. Aunque disfruté la mayor parte del tiempo trabajando como niñera, hubo un trabajo que me arruinó la experiencia para siempre. El cliente era una pareja rica que vivía en mi vecindario. Habían visto mi anuncio en el periódico local y me llamaron una tarde mientras estaba en mi habitación jugando videojuegos. «Hola, ¿es Joan?», preguntó la madre desde el otro lado de la línea. «Necesito a alguien que cuide a mis hijos. ¿Estás disponible este viernes por casualidad?» «Sí, estoy libre». Me levanté de la cama para concentrarme en la conversación. «¿Cuántos niños necesitas que cuide?» «Solo uno». Pausó un momento antes de continuar. «Bueno, 2, pero no tienes que preocuparte por el otro. ¿Podrías explicarme eso mejor, por favor?» «Bueno, uno de mis hijos tiene 10 años. Él es al que necesitas cuidar», explicó. «El otro tiene 17, pero realmente no confío en que cuide a su hermano. Es especial. Por mi experiencia, especial suele ser la palabra clave de los padres para algún tipo de discapacidad, mental o de otro tipo. No me importaba. Solo significaba que tendría que estar un poco más atenta de lo normal. Aún así quería saber en qué me estaba metiendo antes de aceptar. «Está bien, señora. ¿Hay algo que deba saber sobre él? No tienes que preocuparte mucho por él.
Usualmente se queda solo en su habitación. Solo deja un plato de comida frente a su puerta alrededor de las 6 de la tarde y estará bien. Hablamos un poco más y acordé pasar la noche allí, ya que ella y su esposo iban a estar fuera en un viaje de una noche. Una vez que fijamos el precio, volví a jugar videojuegos sin pensarlo 2 veces, sin saber el gran error que acababa de cometer. Cuando llegó el viernes, fui a la dirección que la madre me había dado por teléfono. Toqué la puerta y segundos después me recibió una pareja de aspecto amable que me presentó a su hijo pequeño. Su nombre era Derek, y parecía bastante bien educado, aunque un poco callado. Luego me señalaron la habitación de su hijo adolescente recluso, cuyo nombre supe que era Brian. Aparentemente, Brian vivía en el sótano. Un poco raro, pero no pensé en cuestionarlo. Supuse que le gustaba la tranquilidad que ofrecía el sótano. Una vez que establecieron las reglas básicas, despedí a los padres y traté de pasar el tiempo con Derek lo mejor que pude. No lo hizo fácil, ya que apenas hacía contacto visual conmigo, y cuando lo hacía, podía ver una extraña tristeza en sus ojos. Pero soy terca, así que finalmente logré que se abriera poco a poco, hablando sobre sus programas favoritos, mientras él dibujaba fanart de ellos en la sala con lápices de colores. He visto tanto SpongeBob SquarePants y Sesame Street durante mi tiempo cuidando niños pequeños, que mi conocimiento sobre ellos es casi enciclopédico. Relacionarme con niños tranquilos como Derek es mucho más fácil cuando puedo entender sus hobbies e intereses. Cuando llegó la hora de la cena, decidí pedirnos una pizza de pepperoni, lo que deleitó a Derek. Cuando llegó la pizza, le pagué al repartidor con algo de dinero que los padres me habían dejado para la comida y la llevé adentro. Antes de que empezáramos a comer, puse 2 rebanadas de pizza en un plato limpio y vertí un vaso de refresco bien frío para Brian. Coloqué el plato y el vaso frente a la puerta de la habitación de Brian y toqué la puerta. «Brian», llamé, «te dejo la cena afuera de tu puerta por si la quieres. Es pizza, así que deberías comerla mientras está caliente». Escuché movimientos detrás de la puerta, así que supe que Brian me había escuchado. No esperé a que abriera la puerta, no quería causarle un ataque de pánico con mi presencia si la razón por la que se quedaba en su habitación era por algún trastorno de ansiedad no diagnosticado. Las personas que pasan todo el día en su habitación probablemente detestan conocer a nuevas personas. Mientras me alejaba de la puerta, escuché que se abría y se cerraba detrás de mí. Satisfecha de que Brian tenía su comida, volví a pasar el rato con Derek mientras nos comíamos el resto de la pizza. Nos estábamos riendo y bromeando sobre su episodio favorito de SpongeBob, cuando de repente una expresión de preocupación apareció en su rostro. «¿Estás bien, Derek?», le pregunté. Me miró a los ojos y pude ver que estaban llenos de tristeza, con lágrimas asomando, aunque no podía entender de dónde venía esa tristeza. «¿Vas a quedarte conmigo esta noche, verdad?», me preguntó. «No te vas a ir a ningún lado». Me sorprendió un poco su pregunta, pero lo descarté como él pensando demasiado. «Por supuesto que me quedaré», lo tranquilicé. «Lo prometo. Y si en algún momento te preocupa algo, solo ven a buscarme. Estaré en el sofá hasta que lleguen tus padres». Su expresión se iluminó y pronto volvimos a hablar de caricaturas. Esa noche dormí en el sofá con mi teléfono en el bolsillo por si los padres me llamaban. Todo parecía normal. Entonces, de la nada, fui arrancada de mi sueño por una mano firme cubriendo mi boca y mi nariz. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Luché por respirar, pero no podía debido al agarre de mi atacante. Un brazo se envolvió alrededor de mi cuello, dificultando aún más mi respiración, y sentí que me levantaban del sofá. Me arrastraron lejos de la sala mientras pateaba y arañaba el brazo que me sostenía, intentando respirar. Sentí que mis uñas se clavaban en la carne, pero quienquiera que fuera no mostraba señales de detenerse. Alcancé a ver cómo se abría la puerta del sótano antes de que me arrojaran adentro. Rodé por las escaleras y caí al suelo de madera dura sobre mi hombro. Tosí y jadeé tratando de recuperar el aliento, y cuando finalmente levanté la vista desde el suelo, vi lo que solo puedo describir como un dormitorio salido del infierno. Cada pieza de mobiliario parecía hecha de hueso o cuero. No cualquier hueso, claro. La pata de la mesita de noche parecía hecha de una columna vertebral, y el cuero que cubría la lámpara de la mesa tenía un rostro humano sobresaliendo. Incluso el sofá parecía estar tapizado con piel de una docena de personas diferentes.
Parecía más un taller de mente que un lugar donde cualquier persona cuerda pudiera vivir. En las paredes colgaban herramientas de trabajo manchadas de sangre, que seguramente habían sido utilizadas para crear los muebles retorcidos. Miré hacia las escaleras y vi a un adolescente sucio con cabello negro grasiento y ropa manchada de sangre. Sonreía, mostrando sus dientes podridos, amarillos y verdes. Sus ojos enrojecidos y dementes estaban fijos en mí mientras descendía las escaleras. «¡Qué piel tan bonita!», dijo mientras agarraba un martillo oxidado de su pared de herramientas. «No puedo esperar para dormir en ella». Finalmente recuperé mi voz lo suficiente como para dejar escapar un grito ronco. Un segundo después me agarró de nuevo por la garganta con una mano. «No te preocupes», susurró en mi oído con un aliento fétido que casi me hizo vomitar. «Haré de ti algo hermoso». Levantó su martillo para golpearme. Cerré los ojos y recé para morir rápido, pero el golpe nunca llegó. En su lugar, sentí que soltaba mi cuello, seguido de un grito agudo que no era mío. Abrí los ojos y vi a Derek parado detrás del adolescente, sosteniendo el mismo lápiz de colores con el que había estado dibujando ese día. La mitad del lápiz estaba clavada en el hombro del adolescente, lo que le hizo gritar. Viendo la oportunidad de escapar, le di una patada a mi atacante adolescente en la entrepierna. Mientras se retorcía de dolor en el suelo, agarré a Derek y salimos corriendo de la casa lo más rápido que pudimos. Una vez que estábamos a salvo en la casa de un vecino, llamé a la policía, que llegó en cuestión de minutos. Arrestaron al adolescente, que fue identificado como Brian, el hermano mayor recluso de Derek, y registraron su habitación en el sótano. Encontraron lo que yo había visto y confirmaron lo que no quería creer. Dentro de su habitación había docenas de muebles hechos de hueso y cuero humano. Parte del cuero provenía de incidentes de saqueo de tumbas en el área, mientras que otro tanto era demasiado fresco como para haber sido cortado de un cadáver. Debajo de su cama, encontraron una manta hecha enteramente de rostros humanos. Solo le faltaba una última pieza. En la esquina de la habitación encontraron esa pieza faltante. De no haber sido por la ayuda de Derek, mi propio rostro habría sido añadido a esa horrenda manta. La última noticia que escuché fue que Brian fue internado en un hospital psiquiátrico, donde espero que permanezca por mucho, mucho tiempo. Desde que tengo memoria, siempre me ha gustado cuidar niños. No fue hasta que tenía 12 años que empecé a cuidar a mi hermanito, y poco después, algunos padres de vecinos dejaban a sus hijos en mi casa porque sabían que podían confiar en mí. Al crecer, a nadie le sorprendió cuando les dije que planeaba estudiar para ser maestra de jardín de infancia. Mientras tanto, todos mis vecinos estaban contentos de que ya fuera mayor, ya que era la única persona confiable que podía cuidar a sus hijos. Una de las familias que estaba contenta eran los Taylor, porque desde que tuvieron a su hijo, apenas salían. Son buenas personas, pero también muy cautelosas con los demás, así que cuando se enteraron de que iba a empezar a trabajar como niñera de forma más seria, me llamaron de inmediato. ¿Estás segura de que estarás bien sola, Leila? Claro que sí. He cuidado a muchos niños antes, no te preocupes y disfruta de tu velada. Lo sé, cariño. Es solo que estamos acostumbrados a que seas la pequeña Deb. De un día para otro te convertiste en una adulta responsable. Díselo a mis padres. Ellos aún me tratan como si tuviera 12 años. Solo se preocupan por ti, cariño, igual que nosotros por el pequeño Andrew. Mira, hay algo que necesitamos contarte sobre nuestro niño. Claro, ¿qué pasa con él? En los últimos días, Andrew ha estado hablando con un amigo imaginario. Oh, eso es tan lindo. Al principio pensamos lo mismo, pero culpa a Gare, su amigo, por muchas de las travesuras que hace. Eso es normal para todos los niños de su edad. Te sorprendería saber cuántas niñas no admiten sus travesuras. Sí, lo extraño es que conocemos a nuestro hijo perfectamente. Sabemos cuándo está mintiendo, y él está convencido de que dice la verdad, o tiene miedo de que sea algún tipo de problema que necesite ser tratado con un psicopedagogo. Entiendo, si habla de su amigo seguiré el juego, pero estaré atenta, no te preocupes. Gracias, Leila, nos has salvado. Bueno, deberíamos irnos. Recuerda que todos los teléfonos están en la nevera y puedes llamarnos en cualquier momento a cualquiera de los móviles, ¿de acuerdo? Claro, muchas gracias, no los defraudaré. Sabía que también estaban nerviosos, pero eso solo me motivaba más a cuidar de Steve. Realmente quería causar una buena impresión. Hola, Andrés, Leila.
Andrés saltó de la cama muy contento y vino a abrazarme. También estaba feliz de que yo fuera a cuidarlo, ya que era como una hermana mayor para él. ¿Es cierto que vas a ser mi niñera? Claro que sí, Andrés, pero que yo sea tu niñera no es excusa para que te portes mal. Tienes que portarte muy bien para que tu mamá me deje seguir cuidándote. Sí, me portaré bien. ¿Y qué hay de tu amigo, el que juega contigo cuando no hay nadie más? Oh, ¿te refieres a Lucas? Sí, escuché que te mete en problemas. Oh, siempre lo hace, pero te juro que le digo que no lo haga. El otro día tiró un mueble y yo me enojé mucho y lo regañé. Eres un buen chico, Andrés, sigue jugando mientras preparo tu comida. Mientras cocinaba para Andrés, me di cuenta de que ya eran las 9 de la noche. La noche estaba pasando rápido. Seguí removiendo el agua para hacerle unos fideos a Andrés, hasta que, de repente, un juguete voló violentamente en mi dirección y casi me golpea en la cabeza. Era un avión de juguete, bastante pesado y con partes afiladas. Cuando lo vi, inmediatamente lo reconocí. Era el juguete de Andrés, así que fui a hablar con él enojada. ¿Qué te pasa? Hola, Leila, ¿ya está la cena? Andrés, me prometiste que te portarías bien. Oh, pero me estoy portando bien. Entonces, ¿qué es esto? Oh, estaba buscando eso. Espera, ¿dónde lo encontraste? Lo acabas de lanzar hacia mí mientras preparaba la cena, no te hagas el tonto. No, te prometo que no fui yo, fue Lucas, él estaba aquí y quería saludarte. Tienes que creerme. En 10 minutos la comida estará lista. Quiero que comas y te vayas directamente al baño. Estoy hablando en serio. Tienes que creerme. No, no más excusas, solo escúchame, ¿de acuerdo? Después de la cena era hora de que Andrés se bañara. Para ser honesta, aún estaba un poco molesta, pero él sigue siendo solo un niño, así que me calmé y volví a tratarlo como si nada hubiera pasado. Estoy segura de que aprendió la lección, ya que fue al baño sin quejarse. Unos minutos después entré al baño para dejarle las toallas. Estaba en una tina llena de agua, divirtiéndose, pero tan pronto como me vio se puso avergonzado. No tienes por qué avergonzarte. Te he visto desnudo desde que te conozco. Está bien, pero no mires ahí. Está bien, solo vine a traerte una toalla y decirte que te apures y vayas a dormir, ¿de acuerdo? Oh, 5 minutos más y salgo. Voy a estar pendiente del tiempo, ¿eh? Sí, ahora vete. Sí, sí. Mientras me iba, la puerta se cerró violentamente y me asusté tanto que me caí de espaldas quedando sentada en el suelo. Escuché a un niño reír y pasos alejándose hacia la habitación de Andrés. ¿Quién está ahí? Lucas. Te dije que me esperaras en la habitación. ¿Qué? Andrés, ¿quién demonios está aquí? Es Lucas, yo no le dije que viniera, lo prometo. Solo le dije que se quedara en mi cuarto. Andrés, ¿cómo es Lucas? ¿Es un niño? Sí, es un niño pequeño. Viene a jugar conmigo todas las noches. Se lo dije a mamá y papá y me dijeron que no había problema siempre y cuando se portara bien. Vístete, pero no salgas. Cierra la puerta y espérame. Traba la puerta. Lucas es bueno, solo es un poco juguetón. Oh, no le digas a mamá y papá. Ignorándolo salí del baño y asustada caminé lentamente en dirección a la habitación de Andrés. Lucas, soy amiga de Andrés. Te escapaste de casa, y tus padres no estarán contentos, niño. Quería sonar confiada y convincente, pero estaba aterrada. Cuando entré a la habitación estaba vacía. Revisé debajo de la cama, detrás de las cortinas y en el armario, pero no vi a nadie. ¿Se volvió a escapar? Me di la vuelta para dirigirme al baño, pero antes de salir de la habitación la puerta crujió al cerrarse, y detrás de ella, una figura extraña me miraba. Era Lucas, pero no era un niño, era un hombre adulto. Era alto, pálido y delgado, vestido como un niño, con un traje de marinero. Tenía una cara inocente y una gran sonrisa. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Soy Lucas, mucho gusto, señorita. Aléjate. Los padres de Andrés están por llegar y estarás en problemas. Será mejor que te vayas ahora. ¿Me meteré en problemas con mamá y papá? Sí, serás castigado. No puedes estar aquí. Mamá y papá no pueden castigarme. Me los comí. Al principio pensé que este hombre estaba mentalmente enfermo, pero después de decirme eso, reveló su verdadera naturaleza. Este hombre tenía una mirada cruel y sádica, pero lo que más me asustó fue que no estaba enojado, sino feliz. Y, ¿sabes? Aún tengo algo de apetito. Aléjate de mí. Alguien, ayúdenme. Eres niñera, ¿no? También puedes cuidarme. Tengo hambre, tengo hambre.
Mientras decía esto, caminaba lentamente en mi dirección, como si disfrutara cada segundo de mi miedo. Mi primer impulso fue correr hacia la ventana y saltar, pero no podía dejar a Andrés solo con este monstruo. Fingí que estaba a punto de tirarme por la ventana, y el hombre se desesperó. «No, espera». Cuando estuve lo suficientemente cerca de él, extendió las manos para detenerme antes de que saltara, pero en lugar de hacerlo, rápidamente agarré la lámpara que tenía en la mesa junto a él y la rompí sobre su cabeza. El hombre se mareó un poco, pero rápidamente comenzó a recuperarse. Aproveché ese momento para correr al baño. «Andrés, abre la puerta rápido». Para cuando llegué a la puerta del baño, Andrés ya la había abierto sin dudar. Lo agarré de la mano y salimos corriendo de la casa. Al salir, muchos vecinos ya estaban afuera, y abracé a uno de ellos, que era uno de mis amigos más cercanos. «Hay un hombre en la casa, intentó hacernos daño. Tienen que atraparlo». Con eso vi a muchos hombres correr hacia la casa mientras yo seguía llorando y abrazando a Andrés y a mi amigo. La pesadilla había terminado. Unos días después, vi en la televisión un reportaje especial sobre este asesino. Parecía que había atacado de nuevo. Aparentemente el seudónimo de este criminal era Lucas, aunque aún no se sabe si es su verdadero nombre. Su modus operandi consiste en hacerse pasar por un niño y ganarse la confianza de sus víctimas, todas las cuales son menores de edad, para luego asesinarlas brutalmente. Los testigos dicen que, aunque se comporta como un niño, las marcas en los cadáveres encontrados en contenedores de basura sugieren que no sufre de ningún tipo de deficiencia mental y es plenamente consciente de sus acciones. Si sus hijos afirman estar hablando con alguien que usted no conoce, llame inmediatamente al 911 y no permita que se queden solos. Apagué la televisión de inmediato y me puse a llorar. No pude terminar de ver el reportaje porque no solo recordé esa noche, sino que imaginé que el aterrador encuentro que viví seguiría siendo experimentado por muchas otras personas, pero sin un final tan feliz. La pesadilla puede haber terminado para mí, pero estaba lejos de acabar. Cuando tenía 16 años, conseguí mi primer trabajo. Al principio estaba emocionada. Me repetía muchas veces lo afortunada que era por haber sido contratada tan fácilmente. Pero cuando llegó mi primer día de trabajo, estaba tan nerviosa que mi mamá se ofreció a llevarme en su auto. Tal vez pensaba que hablar conmigo me calmaría, pero la verdad es que no estaba funcionando. ¿Me estás escuchando, Lucrecia? Recuerdo que esa pregunta me sacó de mis pensamientos. Pronto me giré hacia mi madre antes de responder. «Lo siento, mamá, estoy un poco preocupada». Mamá me miró durante unos segundos. Parecía tener una sonrisa comprensiva en su rostro. Luego volvió a mirar la calle mientras me decía: «Lo harás bien, cariño, no hay nada de qué preocuparse. A Daniela le caerás bien. ¿Y si no? Relájate. ¿Acaso no has cuidado de tu hermano pequeño? Tienes experiencia. Además eres una chica responsable y divertida. Lo harás bien». «Ella acaba de perder a su papá, mamá». Mamá suspiró. «Es solo una niña, Lucrecia». Para ella todo parecía tan simple que no pude evitar sentirme incomprendida y molesta. «Por eso estoy nerviosa, mamá. Estoy segura de que sabrás cómo manejarlo. Sabrás qué hacer. ¿Y si no?». Mi mamá me miró de nuevo durante unos segundos. «¿Es todo esto por la universidad?». Me había descubierto. Te pedí que dejaras de preocuparte por eso, Lucrecia. Tenemos dinero ahorrado». «No es suficiente». Noté que mamá se molestó un poco. «Sabremos qué hacer cuando llegue el momento. No quiero que te estreses por eso. Te irá bien en este trabajo y podrás ahorrar para la universidad, pero si no, estaremos bien. Además, sé que podrías encontrar otro trabajo. Todo estará bien». Como de costumbre tenía razón, pero eso no me tranquilizaba, así que suspiré y apoyé la cabeza contra la ventana del auto. «Está bien». Poco después de nuestra charla, llegamos al vecindario donde estaba la casa a la que debía ir. Era un poco pequeña, pero parecía acogedora, como el hogar de una pequeña familia feliz. Una vez que mamá estacionó el auto, miré mi muñeca. Ese día me había puesto el reloj rosa que tanto me gustaba y con su ayuda vi que eran las 8:36 a.m. Con una sonrisa en su rostro, mi mamá me dijo: «¿Llegamos temprano?». «Sí». «Vamos, Lucrecia, baja». «Está bien». Me desabroché el cinturón de seguridad y abrí la puerta del auto, pero antes de bajar me giré para ver a mi madre.
Gracias por traerme, mamá. Con gusto, cariño. Recuerda, lo harás bien. Nos vemos luego, Lucrecia. Caminé hacia la casa mientras escuchaba el auto de mi mamá alejarse. Mi corazón latía rápidamente. Una vez frente a la puerta, levanté la mano para tocar, pero antes de que pudiera hacerlo, alguien abrió la puerta. Era Julieta, la madre de la niña a la que iba a cuidar. Parecía sorprendida. Lucrecia, has llegado. Le hice un gesto con la mano. Hola, Jewel. Pero la mujer me interrumpió. Ya me iba. Daniela está en la cocina. Adiós. Me quedé en la entrada de la casa observando cómo Julieta se alejaba. Cerré la puerta de la casa. Afortunadamente, Julieta, conocida de mi madre, me había dado un recorrido por la pequeña casa el día que aceptó que cuidara a su hija, así que sabía dónde estaba la cocina. Frente a mí había un pequeño pasillo con una puerta a cada lado. La de la derecha estaba abierta. Después de suspirar, ya que seguía nerviosa, entré en la habitación de la derecha, que era un comedor. Al final había un arco sin puerta que conducía a la cocina. Cuando lo crucé, vi a Daniela, una niña de 6 años con el pelo largo y rubio y ojos verdes, como los de Julieta. Estaba tratando de verter jugo de naranja en un pequeño vaso de plástico. Hola, Daniela. La niña se giró y me miró durante unos segundos, así que esperé ansiosa una respuesta, pero sin contestar, se giró para continuar intentando verter el jugo. Eso me puso más nerviosa de lo que ya estaba. No le gustaba. ¿Necesitas ayuda? Puedo hacerlo. Una vez que ella se sirvió el jugo, se giró y pasó junto a mí hacia el comedor. Daniela ni siquiera me miró, solo la vi sentarse en una silla y empezar a beber el jugo. Me acerqué a ella. ¿Qué pasaría si no le caía bien? ¿Me despedirían? ¿Has desayunado, Daniela? Sin mirarme, la niña respondió. No. Oh, ¿qué te gustaría comer? Puedo preparar lo que quieras. De repente Daniela me miró. Desafortunadamente parecía molesta. No quiero comer nada. A veces los niños eran demasiado impredecibles. ¿Por qué no? La niña miró el vaso en sus manos con una expresión triste. Tal vez no era tan impredecible. Estoy triste. Jerry murió. Sentí como si mi corazón recibiera un golpe fuerte. No estaba preparada para eso, así que me quedé unos segundos sin saber qué decir. Incluso empecé a sudar. Aún no entendía por qué dijo Jerry, ya que ese no era el nombre de su padre. Él era el pez dorado más increíble de todos. ¿El pez dorado? Suspiré de alivio. No sabía que tenías un pez dorado. La niña se emocionó y se giró para mirarme. Sí, el pez dorado más increíble de todos. Pero pronto volvió a ponerse triste. Pero no te lo puedo mostrar porque mamá se deshizo de él. Lo dejó ir por el inodoro porque estaba muerto. En unos pocos segundos la niña parecía enojada otra vez, como una montaña rusa de emociones. Pero no le creo. Jerry solo estaba boca abajo, estaba haciendo un truco para mí. No sabía si era la mejor decisión, pero decidí explicarle la situación. Tal vez su madre no había tenido tiempo de hacerlo. Eso es lo que pasa cuando un pez muere. ¿En serio? Entonces, ¿mamá hizo lo correcto? Oh, sí. Lo siento, Daniela. Está bien si estás triste. Ya no estoy triste, ya no lo estaba. La respuesta a mi pregunta vino casi de inmediato cuando la niña esbozó una gran sonrisa. Estoy feliz porque mamá dijo que va a comprarme un perrito. Me quedé mirándola confundida. No sabía que los niños pequeños podían ser así o tal vez simplemente no lo recordaba. De cualquier manera, su actitud me puso la piel de gallina. Estoy en casa. Desde la sala escuchamos a Julieta cuando llegó. Mami. Pronto la madre de Daniela entró en la sala y nos vio a la niña y a mí sentadas en el sofá. Hola, pequeña, pareces feliz. ¿Tu día fue bueno? Sí, mami. La niña comenzó a inspeccionar a su mamá de arriba abajo, como si estuviera buscando algo. ¿Dónde está mi mascota, mami? Vamos a buscar a tu nueva mascota. Miré a Daniela mientras se reía. Parecía que madre e hija se querían mucho. Cuando llegué a casa estaba exhausta. Quería estar sola un rato, pero en cuanto cerré la puerta de entrada, mamá apareció. Lucrecia, me abrazó. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Todo salió bien? Sí, mamá. Genial. Daniela es muy dulce, ¿verdad? Inmediatamente me sentí incómoda con su pregunta. Sí, claro. Aunque ya sabes, los niños pequeños pueden ser un poco espeluznantes a veces. No pude evitar imaginar la gran sonrisa en el rostro de Daniela cuando me dijo lo feliz que estaba de pronto tener una nueva mascota.
Definitivamente fue espeluznante, pero después de todo solo era una niña. No entendía, aunque solo un poco. La siguiente vez que fui a cuidar a Daniela estaba mucho más positiva. Nos vemos luego, Lucrecia. Adiós, Julieta. Suerte. Después de entrar a la casa y cerrar la puerta, comencé a escuchar unos sonidos extraños, unos chillidos que sonaban como los que hacen los ratones. No pasó mucho tiempo antes de que me asustara. ¿Había un ratón en esta casa? Como podría ser peligroso para Daniela, corrí hacia la sala de estar de donde venía el sonido. No podía haber imaginado lo que estaba pasando. Daniela, ¿qué estás haciendo? La niña estaba sentada en el sofá con un hámster en las manos. Lo estaba apretando tan fuerte que el animal intentaba desesperadamente liberarse. Junto a Daniela había una jaula para hámster, de donde ella había sacado a la mascota. La niña simplemente me sonrió cuando me vio, como si nada estuviera pasando. Hola, Lucrecia. Preocupada, rápidamente me acerqué a ella e intenté quitarle el animal, pero Daniela apartó mis manos. Es mío. El hámster seguía emitiendo chillidos de dolor. Pero, Daniela, ¿no ves que está sufriendo? La niña observó más de cerca al animal. ¿Sufriendo? Sí, lo estás lastimando. Extendí las manos hacia Daniela. Aquí, déjame mostrarte cómo hacerlo. Pronto la niña puso el hámster en mis manos, así que lo tomé con cuidado. Mientras tanto, Daniela observaba con atención. El animal dejó de chillar. ¿Ves? Tienes que hacerlo con suavidad. ¿Con suavidad? Sí, ya sabes, con cuidado, sin lastimarla. Ahora que ya no chillaba, el hámster me parecía una mascota agradable. Es lindo, ¿verdad? Daniela no me respondió. ¿Cómo la llamaste? Un mal presentimiento comenzó a ponerme nerviosa. Odio. ¿Odio? Sí, porque la odio. Yo... Supongo que es difícil para ti adaptarte a un nuevo tipo de mascota. No es eso. La niña negó con la cabeza. No la quería. No me gusta. Bueno, incluso si es así, ahora es tu mascota. ¿Eh? Acabarás amando a Odio. Ya verás. La expresión sorprendida de Daniela me dio un mal presentimiento de nuevo. ¿Por mucho tiempo? ¿Cómo iba a responder a una pregunta como esa? Bueno, ¿hasta que Odio muera como Jerry? Sí. Oh, está bien. Daniela esbozó esa inquietante gran sonrisa mientras observaba al hámster detenidamente. Una tarde, mientras estaba sentada en el comedor con mi madre, comiendo juntas, mi teléfono celular empezó a sonar. Rápidamente lo saqué de uno de los bolsillos de mis pantalones y vi quién estaba llamando. Era Julieta, lo que me sorprendió. ¿Qué pasa, Pepe? Nada, es solo que Julieta no suele llamarme. Sin esperar más, presioné el botón de responder y acerqué el teléfono a mi oído. Hola, Lucrecia, lamento molestarte. ¿Vendrás mañana? ¿Por qué me preguntas eso? Sí, claro. ¿Por qué no iría? Bueno, verás, Odio murió. ¿El hámster? Pero solo lo has tenido por unas semanas. Sí, no lo sé, tal vez estaba enfermo. De todos modos, adopté un gato. Se llama Jewel. Cuando vengas mañana, por favor, cuida de él también. Seguro. Adiós. Al día siguiente llegué temprano, como de costumbre. Recuerda cuidar también de Jewel. Dejé a Daniela en la sala de estar. Nos vemos pronto, Lucrecia. Como siempre, me despedí con la mano, luego entré en la casa y cerré la puerta. Pronto llegué a la sala de estar. Ese día estaba particularmente de buen humor. Hola, Daniela. Me detuve de inmediato al ver la habitación. No había nadie allí. Me encogí de hombros. Tal vez había ido a buscar comida, así que caminé hacia el comedor. ¿Daniela? Tampoco había nadie allí. ¿Daniela? Caminé hacia la cocina y entré, pero de nuevo la niña no estaba allí. Fue entonces cuando un gran miedo comenzó a ponerme nerviosa. Tal vez estaba en su habitación o incluso en el baño, pero entonces, ¿por qué no me respondía? De repente, un detalle llamó mi atención. Encima de uno de los armarios de la cocina estaba el vaso de plástico que Daniela siempre usaba para beber jugo. Sin esperanza me giré para seguir buscándola. Daniela, ¿dónde estás? Pero me detuve cuando por el rabillo del ojo pude ver a través de la ventana de la cocina. Me giré para mirar por la ventana. Ahí estás. Me sentí inmediatamente aliviada al ver a Daniela en el patio. Estaba sentada en el suelo y miraba en otra dirección, así que solo podía ver su espalda. Por lo tanto, no sabía qué estaba haciendo. Aún así, sonreí y salí por una puerta al lado izquierdo de la cocina que daba al patio trasero. Me acerqué a la niña, que aún me daba la espalda.
Pronto noté que Daniela se movía, como si estuviera haciendo algo con las manos. «Daniela, aquí estás. ¿Qué estás? ¿Lucrecia?» Cuando la niña se giró, la alegría se esfumó de mi rostro. De hecho, me quedé congelada como una estatua. Lo que mis ojos estaban viendo no podía ser cierto. Daniela, que ya estaba de pie, estaba cubierta de sangre. Sus manos, su cara y su ropa, todo tenía salpicaduras del líquido rojo. Al principio entré en pánico porque pensé que estaba herida, pero luego vi el resto de los detalles. En su mano derecha tenía un cuchillo, y cerca de sus pies, en el suelo, estaba el cadáver de un gato, con las tripas y sangre. «¿Qué hiciste?» Daniela sonrió, lo que hizo que se formara un nudo en mi garganta. «Jewel está muerto ahora, como odio, como Jerry y como papi». La miré en silencio. «Tenías razón. Si mueren, llegará una nueva mascota pronto. Mamá me traerá un perrito». El sudor comenzó a correr por mi rostro. Llamé a Julieta. La niña y yo esperamos en la sala de estar, Daniela sentada en el sofá aún cubierta de sangre, y yo de pie, alejada de ella. «Oh, Dios mío». Julieta se acercó a su hija. «¿Qué pasó y por qué no la has limpiado?» «No voy a tocarla». Julieta se giró para verme. «¿Perdón, qué?» «No voy a tocar a un monstruo». «¿Qué?» «Ella es un monstruo. Mató a ese gato a propósito, solo mírala». Julieta miró a su hija durante unos momentos y luego volvió a mirarme. «Ella no sabe lo que hizo». «Sí lo sabe. ¿Cómo te atreves a tratarla así? ¿Sabes qué, Lucrecia? Sal de aquí, estás despedida». Eso me dejó en shock durante unos segundos. Por supuesto que me iba a despedir, pero ¿realmente estaba justificando el hecho de que su hija mató a un animal? No importaba que fuera una niña. Eso era asesinato. Al final, sabiendo que no iba a admitir lo que su hija había hecho, me fui de la casa. Afuera vi el auto de mi madre estacionado. Le había pedido que viniera por mí. Aún en estado de shock, subí al auto. Ella parecía preocupada. «¿Qué pasó, Lucrecia?» No pude responder. Lucrecia ni siquiera podía parpadear y tenía un nudo en la garganta. ¿Cómo iba a explicarle todo a mi mamá? Lo único en lo que podía pensar era en lo desesperadamente que no quería que esa niña tuviera más mascotas. «Lucrecia, ¿qué pasó?» Mamá me miraba con preocupación, pero yo no podía responder. Tenía un nudo en la garganta, y cada vez que intentaba articular una palabra, el miedo y el horror que había presenciado en esa casa me invadían de nuevo. No podía explicarle lo que había pasado. ¿Cómo le diría que una niña de 6 años había matado a su gato con una sonrisa en el rostro? ¿Cómo podría describirle lo retorcida que se había vuelto esa tarde? Mamá finalmente rompió el silencio de nuevo. «Lucrecia, cariño, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» Traté de reunir el valor para hablar, pero todo lo que salió fue un susurro. Ella lo mató, mamá». «¿Qué? ¿Quién?», preguntó mamá, claramente confundida. «¿De qué hablas, Lucrecia?» Miré hacia la ventana, incapaz de mirarla a los ojos. Las imágenes de Daniela cubierta de sangre y el cuerpo del gato despedazado no dejaban de aparecer en mi mente. Sabía que no podría olvidar esa sonrisa macabra por el resto de mi vida. «Daniela, ella mató al gato, mamá. Lo hizo a propósito. Lo apuñaló». Finalmente las palabras salieron de mi boca, aunque sentí que me desgarraban el alma al decirlas. Mamá me miró en estado de shock con los ojos muy abiertos. «¿Qué? ¿Estás segura de lo que estás diciendo, Lucrecia?» Asentí lentamente, aún incapaz de procesar completamente lo que había pasado. No fue un accidente. Ella sabía lo que estaba haciendo, incluso dijo que lo había hecho antes. Dijo que su pez, su hámster y su padre, todos habían muerto y que después de cada muerte, su mamá le traía una nueva mascota. Estaba contenta, mamá, contentísima. Mamá se quedó en silencio, procesando lo que le acababa de decir. Finalmente, suspiró profundamente y puso su mano sobre la mía. «Cariño, lamento que hayas tenido que ver algo así. Eso suena terrible. Pero no es algo que puedas resolver tú sola. Vamos a hablar con alguien sobre esto. Con tus padres, con las autoridades, si es necesario. No te preocupes, Lucrecia. Todo estará bien». Aunque las palabras de mi mamá fueron reconfortantes, en el fondo sabía que algo estaba profundamente mal en esa casa. Y lo peor de todo era que, mientras Julieta seguía protegiendo a su hija, no se iba a hacer nada para detener a Daniela. Mamá me llevó a casa, y pasé el resto del día tratando de olvidar lo que había sucedido.
Me encerré en mi habitación, incapaz de concentrarme en nada más que en lo que había visto. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Daniela y las manchas de sangre en sus pequeñas manos. Los días siguientes no pude dejar de pensar en la pequeña niña y en lo que podría pasar si seguía actuando de esa manera. ¿Qué haría cuando su madre ya no pudiera justificar sus acciones? ¿Seguiría buscando nuevas mascotas para llenar el vacío? ¿O se volvería aún más peligrosa? Finalmente, después de muchas conversaciones con mi mamá, decidimos que lo mejor sería contarle a alguien más lo que había sucedido. Fuimos a hablar con mi padre, y juntos decidieron contactar a un psicólogo infantil para contarle sobre el comportamiento de Daniela. También avisaron a las autoridades locales para asegurarse de que la familia estuviera bajo vigilancia. No sé qué pasó después con Daniela y su madre. Mi mamá me dijo que no me preocupara, que ya no era mi responsabilidad, pero aunque intenté seguir adelante, las imágenes y los recuerdos de lo que viví en esa casa siguieron persiguiéndome durante mucho tiempo. Lo que vi no fue solo el acto cruel de una niña, sino algo más oscuro y perturbador. Algo que no podía entender del todo, pero que sabía que no debía ser ignorado. A pesar de todo, aprendí algo importante. Hay veces en que, aunque queramos proteger a los niños y creer en su inocencia, debemos prestar atención a las señales de advertencia, por muy aterradoras que sean. Porque no todas las sonrisas son inocentes, y no todas las historias tienen un final feliz.